Doctora, hoy amaneció un poquito guapo otra vez. Bueno, pero ya sonrió. Ok. Gómez Montiel. Presente, profe. Ok, doctora, buen día. González Petro Allison. González Petro no está. Herrera López María Carolina. Hola, profe, buenos días. No puedo encender la cámara porque no tengo luz y estoy del celular. Ok. Jaraba Fernández Hernán. Buenos días, presente, profesor. Buen día, doctor. Kerguelen David. David. Buenos días, doctor, presente. Ya. Maturana Moreno Jesús. Maturana. Mercado Medina Darcy. Buenos días, presente. Buen día, doctora Darcy. Ojeda Madera Juan Felipe. Buenos días, profe, presente. Ya. Regino Taboada Rubiela, para que no tengamos discusión. Está bien pronunciado, ¿verdad, doctora? Rubiela. Nada. Rodríguez López Laura. Buenos días, doctor, presente. Ok, doctora. Rojas Hernández Mario. Rojas. Romero Ortega Elkin. Presente, doctor. Ok. Sáquer López Natali. Presente, doctor, buenos días. Día. Sánchez Peña Verónica. Hola, profesor. Hola, Monita, ¿cómo estamos? Bien, ¿usted cómo está? Bien, bien, gracias. Segura Silgado María Andrea. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Solano Rodríguez Andrea Tatiana. Buenos días, profe, presente. Buen día. Tirado González Valentina. Buenos días, profe, presente. Ok, Parie. Buen día. Ursola Flores. María Ángel. Hola. Buenos días, profe, presente. Buen día. Vergara Méndez. Alejandro. Vergara. No vi entonces. Pues. A ver, mi doctores. González Petro Allison. Maturana Moreno Jesús Manuel Miguel. Regino Taboada Rubia Teresa. Rojas. Buenos días, profesor, presente. Es que había tenido inconveniente para poder encender el micrófono, profe. Me tocó salirme de la plataforma. Pero Rojas, bueno, Rojas no lo he llamado, apenas lo voy a llamar. Le llamé a Regino Taboada Rubiera Teresa.
Ahora Rojas Hernández Mario Alberto. Es usted, ¿no? Sí, señor. Ok. Vergara Méndez Alejandro. Pero doctor Rojas lo salvó la campana, ¿yo? 4 personas que llamé, 4 personas que califiqué, no estaban presentes en el momento en que se les iba a preguntar. Bueno. A ver, ¿en qué vamos, mis doctores? Bien, me habla de lo ultimito, no me digan lo que ya yo medio sé, ¿verdad? Simplemente ubíquenme en qué quedamos, ¿verdad? Doctor, lo único que dimos fue, lo último que dimos fue la clasificación de los contratos. Quedamos en aleatorios. Conmutativos y aleatorios. Perfecto. Menos mal que usted corrigió porque dijo lo único. Yo dije, caramba, entonces estos alumnos me están diciendo que no han dicho nada hasta ahora. Doctor, aquí quedó pendiente la simulación absoluta y relativa. Pero ya no le tiene concepto, ¿no? Yo no lo tengo. La acción de simulación Bueno. directa, relativa y absoluta, ¿verdad? Sí, yo la debí dar para yo estar en clasificación es porque ya di la definición, ¿cierto? Sí, ya dio. Sí, Ya ya dio la definición. Bueno, mi doctora, la invito entonces a que mire la grabación. Me imagino que deben haber hecho ustedes ya, para la parte final. ¿Se acuerda de que en esa clase que fue, creo que la anterior? Sí, vio. Bueno, sí, porque yo les di la definición de acción oblicua. Para llegar a ella tuve que haber hablado entonces de la simulación. Lo que pasa es de pronto, doctora, de pronto lo que usted quiere que yo le precise es que se habla de simulación absoluta cuando se finge y se habla de simulación relativa cuando se disfraza. Ese sería como que un aporte adicional que le podríamos, una acotación que podríamos hacer allí. Entonces, doctores, hablando de la clasificación de los contratos que me decía la doctora que estábamos nosotros. Me parece que me está... A ver. Aquí hemos hablado de clasificación de los contratos. Esa clasificación, como les dije yo, ¿verdad? Que la clasificación es amplia, pero que particularmente aquí nada más nos íbamos a concentrar a explicar 4 de ellas. Hablamos de la clasificación de contratos unilaterales y bilaterales, de conmutativos y aleatorios. Creo, según le entendí a la doctora, que quedamos en la explicación de conmutativos y aleatorios, ¿cierto? Así es, doctor. Correcto. Entonces, mire, se acuerda que cuando hablábamos de conmutatividad, y eso apréndenselo por siempre, siempre lo conmutativo se refiere a equivalencia. Y cuando yo hablo de equivalencia entre las prestaciones, me estoy refiriendo a equivalencia entre las obligaciones que contraen las partes. Y esa equivalencia no es una cosa distinta a ese equilibrio que debe existir entre los contratos. Cuando yo hablo de ese equilibrio, de esa equivalencia, en principio, miren la palabra que empleo, ¿verdad? En principio me estoy refiriendo que si usted me va a dar una cosa, eso que usted me va a dar debe tener un precio en el mercado, ¿verdad? Y ese precio que usted me ha de pagar, y por tanto que usted me ha de pactar y que por tanto ha de pagar, ese precio debe guardar correspondencia con la cosa que usted me está entregando.
Eso es hablar de conmutatividad. ¿Eh? Por eso hay contratos que usted dice son contratos conmutativos. Y si los contratos yo digo que son conmutativos, ¿verdad? Eso tiene que tener una trascendencia hacia futuro, ¿no? Pero si yo por el contrario digo, oiga señor, este contrato no es conmutativo. Entonces yo digo, entonces, ¿qué homo es ese contrato? Yo puedo decir, ese contrato es aleatorio. ¿Y por qué dice usted que es aleatorio? Porque miremos cuál es el objeto de la venta, miremos sobre qué está recayendo. Entonces, cuando yo le hablo a usted, hombre, ese contrato es aleatorio, ahí lo estoy hablando, ahí no se necesita equilibrio. ¿Ah? Ahí no se necesita que esas contraprestaciones o prestaciones mutuas entre las partes tengan esa similitud una y otra. Por tanto, si allá no se necesita ese equilibrio, si ese equilibrio se rompe, ¿verdad? No puede generar el mismo efecto, ¿verdad? O no puede generar efectos iguales a lo que se da en la conmutatividad. Por eso le digo, ¿qué se opone a lo conmutativo? Lo aleatorio. Es como lo mismo decirle yo que se opone a lo aleatorio la conmutatividad, ¿no? Por eso es que lo estamos en la clasificación, nos ponemos, ¿verdad? Conmutativos y aleatorios. Y en la clase pasada yo les debía hablar a ustedes de que hablar de aleatoriedad es hablar de un alias, de una contingencia, ¿verdad? Y esa contingencia, ¿verdad? Es la que nos coloca a nosotros frente a la esfera, ¿verdad? De la pérdida o de la ganancia. Y si esa alias, si esa contingencia te coloca frente a la inminencia de pérdida de ganancia, usted no puede venirle a reclamar a la contraparte porque usted le fue mal, ¿verdad? Como tampoco, ¿verdad? La otra parte podrá reclamar porque usted le fue mucho mejor, ¿verdad? Porque casualmente ahí estaba la contingencia, ahí estaba el alias, ¿verdad? Por eso, doctores, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que cuando los contratos nosotros podemos decir que son conmutativos y que son aleatorios, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar cuál es la importancia de esa clasificación. Y esa importancia de clasificación, ahora sí recordé, y un poquito más adelante, ¿verdad? Está dada en el tema de la lesión enorme y está dada en el tema de la teoría de la imprevisión de los contratos. ¿Ya? Miren que cuando yo hablo de lesión enorme, estoy hablando de una figura jurídica que se predica en torno a los contratos conmutativos. Por ende, desde ahora ya estoy significando de que yo no podría hablar de lesión enorme en los contratos aleatorios. Entonces, no muerdan el anzuelo cuando tirado lo lance por ahí, ¿eh? Porque hay veces que nos desgastamos en una casuística, ¿eh? Por buscar algo que de entrada yo puedo descartar. Entonces hay veces que existen lo que se llaman los distractores casuísticos, que para quien no tiene claridad solar sobre los temas, pasa todo en parcial, ¿verdad? Trabajando los distractores, ¿verdad? Perdiendo el tiempo y al final el parcial es un desastre, ¿verdad? Entonces, vea que voy siendo muy puntual. Entonces está la lesión enorme, que no es cosa diferente que hablar de acción rescisoria por lesión enorme, porque así es que la trata la ley, acción rescisoria por lesión enorme.
Y tenemos también como importancia de esa clasificación la teoría de la imprevisión de los contratos. Miren que los contratos están hechos ¿para qué? Para que en ellos haya un equilibrio. ¿Ah? Y ese equilibrio en los contratos, ¿cómo es ese equilibrio? Eso tiene que ser un equilibrio que tiene que ser un equilibrio económico. Por eso ese equilibrio económico no se puede perder de vista. Y ese equilibrio económico no se podría romper. Porque si se rompe, ¿ya? Perfectamente podríamos estar cayendo en la acción rescisoria por lesión enorme. ¿Eh? Entonces, ¿qué es la teoría de la imprevisión? ¿Eh? Mire que si usted se pone a mirar, por ejemplo, para los que lean, porque ustedes no nacieron en esa, no estaban para ese momento. ¿Eh? Aquí hubo un presidente de la República, ¿verdad? Creo que se llamaba Andrés Pastrana Arango. Se llamaba porque ya no es presidente. ¿Ya? Dicen los historiadores que no es muy grato el recuerdo de ese gobierno. Dicen los historiadores, no lo digo yo. ¿Ya? Este fue el gobierno de la silla vacía con Marulanda en el Caguán, cuando le entregaron a la FARC, ¿verdad? Miles y miles de kilómetros despejados. Y nunca apareció ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Él es Marulanda Vélez. Bueno, doctores, en esa época, ¿verdad? Fue una época que hubo crisis financiera. Y fue una época en que, si no mal no recuerdo, se dio el rescate financiero. ¿Ah? ¿Qué es el rescate financiero? A ver, ¿quién me dice qué es el rescate financiero? A ver. ¿Quién me explicaría qué es el rescate financiero? A ver. Profe, ¿no sería como una ayuda económica que le da el gobierno a la empresa? Mire que ese sería el sistema empresarial, ¿no? Mire que hay algo en economía y es que la economía no funciona si no hay dinero. Tiene que haber circulante. El circulante es el que dinamiza la economía. ¿No? Por eso ahora que estamos en época de crisis, quiere decir que el circulante está escaso. Si está escaso, entonces menos rota. Y si menos rota, menos personas son favorecidas. ¿No? Porque cuando usted tiene ingresos y le sobra ingreso, usted genera más necesidades. ¿Eh? Que es lo que se llama en los últimos estudios que yo adelantaba, ¿verdad? Que dicen que es el consumo artificial. El consumo artificial me lo explicaban hace poco en los estudios que hice en los Andes, que es hacia dónde va el mercado ahora mismo, ¿verdad? Es inventar necesidades para el ser humano. Porque en una sociedad de consumo, ¿verdad? Necesitamos que el consumo crezca para que las empresas más produzcan, al más producir, más ganan, ¿verdad? Y más se mueve la economía.
Entonces, por eso es que nos cogen a nosotros, ¿verdad? Y entre a nosotros, y me incluyo yo, ¿verdad? Y es cuando hoy tienes el último celular y dentro de 6 meses ya te sacan el reemplazo. ¿Eso qué es? Consumo artificial. Viene tirado corriendo y sale y se va y se compra el último celular. ¿Lo estaba necesitando? No. Las aplicaciones que trae usted las usa el 5%. ¿Ah? Entonces le incorpora una serie de cositas que usted ni siquiera necesita o no las sabe usar, ¿no? O no sabe que las tiene. Mas, sin embargo, usted sale a hacer lo que sea porque la jovencita quiere el último celular y el jovencito quiere el último celular. Y así nos crean necesidades, ¿verdad? Esa es la sociedad de consumo, la sociedad de mercado. Pero las sociedades de mercado, doctores, tienen que estar sustentadas en algo que se llama el sistema financiero. No hay economía que pueda funcionar si no hay sistema financiero sólido. El sistema financiero que es la banca. ¿Ah? Por eso la gente critica a los bancos, ¿verdad? Pero sin bancos, entonces la economía no se movería. ¿Ah? Entonces son necesarios, doctores, claro que son necesarios. ¿Ah? A través de la banca es que se obtienen las personas los créditos. Y con esos créditos es que las personas desarrollan diferentes actividades económicas. ¿Ah? El sistema financiero dinamiza los créditos, por ejemplo, para compra de vivienda, ¿ah? Para montajes de empresas, para ampliación de empresas. Entonces, como no se puede concebir un país, ¿ah?, sin sistema financiero para que su economía funcione, por eso el sistema financiero, si se quiebra, hay que salvarlo. Eso es lo que se llama la socialización de las quiebras de los bancos. Bueno, en ese gobierno ya hubo una quiebra financiera y fue cuando se inventaron ese impuesto en ese momento creo que era el 2 por mil, que ya hoy es el 4 por mil. ¿Para qué era ese impuesto? Para entregárselo a la banca porque se había quebrado, para salvarla. Habría que rescatarla. ¿Había que hacerlo? Sí, había que hacerlo. ¿Ah? Tocaba. ¿Ah? Entonces el impuesto fue bienvenido. Y el sistema financiero se robusteció y otra vez emergió. ¿Ah? Mire que en esa época a los bancos les comenzaron a entregar por ejemplo, el doctor José María tenía un crédito con el banco de su apartamento, no pudo seguirlo pagando, entonces le entregó el apartamento al banco. Y así miles y miles de colombianos entregaron sus apartamentos, sus inmuebles. Pero resulta que los bancos no están hechos para administrar inmuebles. ¿Ah? Los bancos están hechos para cantar dinero y colocar dinero. ¿Ah? Entonces la banca, imagínese, con 100 inmuebles estanqueados ahí, pagándole servicios públicos y pagando la administración, entonces era peor. Entonces hubo que salvar a la banca y se creó ese impuesto. Entonces cuando la banca se quiebra, cuando el sistema financiero se quiebra, esa quiebra la asumimos todos los colombianos. Mi crítica es que cuando el sistema financiero vuelva a estar robusto como está ahora, cuando da unas utilidades en billones y billones de pesos, ¿verdad?, anualmente, uno no ve cómo se socializa parte de eso, ¿no? Entonces, las pérdidas sí las asumimos, pero cuando está dando los frutos, ¿verdad?, esa parte no la vemos. Entonces ahí es donde como que hay el aspecto ese injusto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Porque si te salvé, bueno, vamos a mirar cómo le retornas después. ¿Ah? Pero no se da. ¿Por qué? Porque el sistema financiero manda.
¿verdad? Bueno, doctores, en ese sistema financiero, ¿verdad? Usted está viendo perfectamente cómo explico yo la teoría de la imprevisión allí. Mire que para esa época, si no estoy mal, el dólar estaba en 1.600, creo que bueno, no importa, digamos una cifra aproximada. Y de pronto usted se acostó y se levantó y el dólar ya estaba en 2.500 pesos. En época de 1.500, 2.500 pesos, se acuesta usted a las 11 de la noche y al día siguiente que despierta a las 5 de la mañana el dólar ya no vale 1.500, sino que vale 2.500. ¿No? Ahí está la teoría de la imprevisión. ¿Ya? ¿Por qué ahí está la teoría de la imprevisión? Porque resulta que cuando usted hace un contrato conmigo y supongamos que yo me obligo para con usted a traerle una maquinaria importada de Estados Unidos para su empresa, ¿verdad? Y yo le digo que se la voy a traer por 100 millones de pesos, ¿verdad? Usted cierra el negocio conmigo, ¿verdad? Ese es un contrato que es conmutativo, ¿verdad? Ahí no estamos hablando de alias. Ahí estamos hablando, ¿verdad? Que usted me va a pagar 100 por una máquina que en el mercado vale 100. Pero esos 100 que yo te estoy pagando para yo que la voy a importar, ¿verdad? Yo la voy a comprar en dólares. No la voy a comprar en pesos colombianos. Usted me la está pagando en pesos colombianos, pero yo al adquirirla tengo que adquirirla en la moneda de allá, ¿verdad? Aunque usted me la pague acá en pesos colombianos. Ah, pero resulta que cuando yo hice el negocio con usted, ¿verdad? Yo lo hice en 100 millones de pesos como precio. ¿Por qué? Porque yo ya había hecho una ecuación financiera de qué me costaba adquirir esa máquina allá. Pero de qué me costaba adquirirlo de acuerdo a la conversión que yo hago al dinero o al peso colombiano. Pero resulta que me acosté y me levanté y resulta que ya el dólar no cuesta 1.500, sino cuesta 2.500. ¿Qué hay allí? Una ruptura del equilibrio económico. ¿Qué hay ahí? Un tema que tiene que ver con la conmutatividad de los contratos, con la equivalencia, con el equilibrio entre las contraprestaciones mutuas. Entonces, doctores, allí está perfectamente, yo diría, un momento, ¿verdad? Que frente a esta circunstancia aquí hay una figura jurídica que se llama la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Y con esta teoría de la imprevisión puedo yo salvarme, ¿verdad?, de terminar perdiendo dinero. Entonces, así como es importante saber que hay una lesión enorme, así también es importante decir también que hay una teoría de la imprevisión que nos permite, ¿verdad?, sustraernos de tener que cumplir un contrato que termina siendo lesivo, ¿verdad?, para una de las partes. Que usted analizará en qué circunstancia está para mirar. Yo aquí lo que aplico es la acción rescisória por lesión enorme, o yo aquí lo que aplico es la teoría de la imprevisión. Pero es que en la teoría de la imprevisión no solamente es que haya ruptura del equilibrio económico que rige a los contratos. Porque es que los contratos están hechos no para asentar a una de las partes en particular. Están hechos para que ambos se beneficien. Si es compra-venta, para que se beneficie el que compra como para que se beneficie el que vende. ¿Cómo se beneficia el que vende?
recibiendo la contraprestación, recibiendo el precio. ¿Y el que compra qué? Recibiendo la cosa, recibiendo el objeto. Pero yo no puedo hablar que la teoría de la imprevisión se da y se da en cualquier circunstancia. No. Porque se necesita, como lo dice teoría de la imprevisión, que las circunstancias sean imprevisibles. Ese tema, cuando esa crisis financiera y cuando ese disparo del dólar, ¿verdad? Eso era imprevisible. O sea que si las circunstancias eran previsibles, usted no puede hablar de la teoría de la imprevisión. Porque perfectamente yo puedo sacar una ecuación matemática, ¿verdad? Hombre, el dólar hoy está en 4.000 pesos, ¿verdad? Él fluctúa entre estos, está subiendo siempre del 1 al 2% y baja, está constantemente a una proyección. Ahí no hay teoría de la imprevisión. Porque perfectamente yo en el momento en que hice el negocio con usted, en que acordamos, ¿verdad?, de la contraprestación, en ese momento yo tuve en cuenta las variantes. Pero en esta particularidad que le estoy dando, no. Yo me acosté, el mercado no había ninguna alarma, ¿verdad? Y resulta que el dólar casi que se duplica. Entonces, mire que si yo voy a Estados Unidos a comprar la máquina para cumplirle a usted, aunque valga los mismos $50, supongamos que valía, ¿verdad? Ya el dólar, para yo adquirirlo, lo tengo que adquirir a 4.000 pesos ahora mismo, ¿verdad? Y no en 1.500 pesos, que era en lo que estaba, en que lo podía adquirir para el momento en que yo negocié con usted. Esa sería la forma de explicarle la teoría de la imprevisión, y ahora le puedo dar la teoría de cómo la definiríamos. ¿Bien? ¿Está entendida la teoría de la imprevisión? Sí, doctor, completamente. Mire que dos premisas tienen que tener en cuenta: ruptura de equilibrio económico, ¿verdad?, y circunstancias imprevisibles. ¿No? O sea que si era previsible que eso iba a pasar, usted no puede venir a decir de que estamos ante la teoría de la imprevisión, porque usted perfectamente debió tener en cuenta ese factor al momento de negociar, ¿verdad? Entonces, doctores, podemos decir o definir la teoría de la imprevisión como aquella que se presenta cuando por circunstancias imprevisibles se pierde el equilibrio económico de los contratos y la parte afectada tendrá el derecho a que le replanteen de nuevo las condiciones del contrato. La parte afectada tendrá derecho, miren lo importante, a que le replanteen de nuevo las condiciones del contrato. ¿Qué quiere decir? El contrato se puede mantener en firme. Simplemente que si al replantear las ecuaciones, para el ejemplo que les ponía, recomponemos el precio, y si recomponemos el precio, ¿verdad?, ya no se rompe, no hay ruptura del equilibrio económico, y como no hay ruptura del equilibrio económico, ya no podemos aplicar la teoría de la imprevisión. ¿Ah? Esa es la teoría de la imprevisión. ¿Ah? Ahora, mire una cosa que hay que tener en cuenta. Yo no he dicho aquí que en la teoría de la imprevisión no se pueda cumplir, o sea imposible cumplir. Eso no lo he dicho. Porque yo perfectamente puedo decir, yo me comprometí a traer la máquina y yo cumplo mi palabra. Yo le cumplo al doctor José María. ¿Cierto? Porque es que yo no estoy hablando de que yo no pueda cumplir. Yo lo que estoy hablando es, yo sí puedo cumplir, pero resulta demasiado oneroso para mí. Y como resulta demasiado oneroso para mí, yo me estoy afectando. Y me estoy afectando casualmente porque hay ruptura del equilibrio económico.
por circunstancias imprevisibles. Y como me estoy afectando es que puedo decidir y acudir a la teoría de la imprevisión para que replanteemos que no es cosa distinta que sentémonos y renegociemos las condiciones del contrato. Pero una cosa es decir yo que la teoría de la imprevisión nos coloca, ¿verdad?, frente a una imposibilidad de cumplir. ¿Verdad? No, acá se puede cumplir, pero si usted cumple bajo esas condiciones, sale perjudicado, sale afectado. Y para eso es que llama usted. Vamos a sentarnos y vamos a replantear estas condiciones. ¿Entendido? Entendido, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, claro. Una situación que cabría dentro del contexto de la teoría de la imprevisión de los contratos sería la situación del COVID-19, porque eso era algo impredecible. O Y sea, que como pandemia imprevisible. Ahora habría que mirar es los efectos que esa pandemia pueda tener. Pero es que mire una cosita, ¿verdad? La pandemia lo que ha generado es pobreza. No podemos decir, y al generar pobreza nos ha quitado capacidad adquisitiva. Entonces lo que se está afectando el mercado, pero no podemos decir, ¿verdad?, de que el dólar se haya disparado, que el euro se haya disparado. No, el incremento del dólar y del euro ha estado, ¿verdad?, en las leyes que rigen la economía. No ha habido nada abrupto que dispare, por ejemplo, ese valor. ¿Me hago entender, doctor? Sí, señor, claramente. Ok, perfecto. Bueno, entonces, mis doctores, vamos a seguir avanzando bajo esas condiciones. Importante eso que dijo yo, doctor. No se les olvide eso, ¿verdad? No es que no se pueda cumplir. ¿Ya? ¿Sé por qué lo digo? ¿Ya? Bueno. Ok, profe. Bueno, pues. Entonces, doctores, dice, bueno, hay una clasificación que es los de libre discusión y adhesión. No me detengo en ello, ¿verdad? Viene algo demasiado trascendente por su aplicabilidad permanente a cuando nos vayamos nosotros a mirar cada uno de los negocios jurídicos, cada uno de los contratos de manera específica, de manera particular. Y es algo que ustedes tienen que aprender desde ya, ¿verdad? Y lo primero es saber, ¿verdad?, en qué momento o de qué forma se perfeccionan los contratos. ¿Verdad? Porque es que yo les he dicho a ustedes, doctores, como si cuando les hablé de obligaciones, cuando les hablé de actos jurídicos, cuando les hablé de contrato, ¿verdad? Yo todos esos temas así sueltos y que después se los comienzo a conectar, se los pongo a propósito. A propósito, ¿por qué? Porque uno tiene que hacerse una pregunta. Ay, ¿a partir de cuándo hay obligación? ¿Ah? ¿Y a partir de qué momento, verdad, es que yo estoy obligado? ¿Ah? ¿Y qué se necesita para yo estar obligado? Como también me tengo que hacer una pregunta. Ay, aquí yo puedo decir que estamos frente a un contrato o no. O aquí hace falta un centavo para el peso para decir que estamos frente a un contrato o frente a un acto jurídico. Por eso es que nosotros tenemos que tener entonces claro, ¿verdad? ¿Ya? A partir de qué momento yo puedo decir tal cosita, ¿verdad? Porque hay veces yo puedo comenzar a hacer un análisis errado que estamos frente a una cosita, pero resulta que esa cosita tenía que antecederle algo. Y si no le antecede ese algo, ¿verdad?, sería un absurdo poder predicar. Es como decir yo, ¿verdad? Si yo nunca sembré el árbol de mango,
¿yo cómo puedo esperar de que el mango que el árbol dé fruto? ¿Ah? Entonces yo a veces veo a mis alumnos que comienzan a hablar de la existencia de algo y resulta que en el planteamiento que yo le hago, ese árbol no existe. ¿Ya? Entonces, si el árbol no existe, ¿cómo va usted a comenzar a hablar de los frutos del árbol? Entonces, les hago esta acotación, doctores, para que ustedes perfectamente no se dejen distraer de tirado. ¿Ah? Por eso es que tenemos que estar con los ojitos y las neuronas bien atentas, ¿verdad? Porque en las evaluaciones de pronto tirado me coge dormido y yo le comienzo a hablar de los frutos sin árbol. Bueno, ¿el mensaje está claro? Sí, señor. Ok. Entonces vamos ahora sí a hablar de los contratos, la clasificación de los contratos de acuerdo a su perfeccionamiento. ¿Ah? Los contratos se perfeccionan de una de tres formas. Los contratos pueden perfeccionarse de manera consensual. Habrá contratos que se perfeccionan de manera solemne. Y habrá contratos que se perfeccionan de manera real. Entonces, siempre que estemos frente al análisis de un negocio jurídico, frente al análisis de un contrato, frente a lo que surgió de la fuente de las obligaciones, yo tendría que siempre decir, aquí hay contrato, aquí hay perfeccionamiento, aquí esto nació a la vida jurídica. Porque si algo no se ha perfeccionado desde el punto de vista contractual, yo no podría predicar, ¿verdad? Los frutos. Lo cual quiere decir, doctores, lo primero yo tengo que mirar cuando vayamos a analizar un negocio jurídico, un contrato, es miremos dentro de cuál lo encasillo en cuanto a la forma en cómo se ha de perfeccionar. Y cuando yo miro eso, yo puedo decir, oiga, doctor, estamos frente a un contrato real. Doctor, estamos frente a un contrato solemne. O estamos frente a un contrato consensual. Entonces, si usted me dice que está frente a uno de esos tres, ¿verdad? Usted me tendrá que decir, ¿y por qué este contrato para usted es consensual y no solemne? ¿O por qué este es solemne y no consensual? ¿O por qué este es real y no es solemne ni consensual? Entonces, por eso tenemos que saber por qué. Si algo no se ha perfeccionado, no ha nacido a la vida jurídica. Y si no ha nacido a la vida jurídica, no puede producir efectos jurídicos. Y cuando yo hablé de obligación, hablé de vínculo jurídico. Por eso es que hay un antes y un después. Y ese después lo yo puedo predicar para el tema del perfeccionamiento a partir del momento
que se da la consensualidad, se da la solemnidad o se da lo real. ¿Ah? Entonces, doctores, es muy sencillo. Hablar usted de que un contrato se perfecciona de manera consensual, usted está diciendo lo único que se requiere para que se dé ese vínculo contractual es el consentimiento de las partes. Dicho de otra manera, lo que se requiere en un contrato consensual es que el acuerdo de voluntades. Ya perfectamente, ¿verdad? El doctor Tirado va a celebrar un contrato, ¿verdad? Y para poderlo presionar simplemente se sienta con la doctora Solano, que es la contraparte, ¿verdad? Y llegamos y acordamos. ¿Qué acordamos? El clausulado del contrato. Las reglas que han de regir el contrato. Ponemos de acuerdo. ¿Ah? Y si es consensual ya con ese acuerdo de voluntades, con ese consentimiento, ¿ah? Ya podemos predicar que hay contrato. Pero si el contrato no es consensual, sino que el contrato es solemne, ya no basta que la doctora Solano se haya sentado con el doctor Tirado a acordar. Porque la solemnidad, si es de orden legal, ¿verdad? Hay que cumplirla. Y si no se cumplen, de nada sirve que Tirado que la doctora Solano y el doctor Tirado sigan discutiendo el clausulado, ¿verdad? Porque nunca va a haber perfeccionamiento. Porque la ley, por ejemplo, dice, determinado contrato se tiene que llevar a cabo a través de escrituras públicas. ¿Eh? ¿Qué le está diciendo? Tiene que cumplir una solemnidad de orden legal. Porque la ley les está imponiendo una carga y es que para que se dé X contrato, ese contrato tendría que celebrarse mediante un instrumento llamado escritura pública. O la ley le puede decir, para que allí haya contrato, para que el contrato se perfeccione, ¿verdad? Se necesita que conste por escrito. Mire que no necesariamente nada más la escritura pública. El solo hecho que le dije tiene que estar plasmado en un documento. Esa es una solemnidad. Y cuando la solemnidad es de orden legal, usted no puede desconocerla. O sea que frente a una solemnidad de orden legal, las partes no pueden prescindir de ella. Y si prescinden de ella, no habrá perfeccionamiento. Y si no hay perfeccionamiento, no nació la vida jurídica. Y si no nació la vida jurídica, no produce efectos jurídicos. Pero también me puede decir la doctora Solano, oiga, doctor Tirado, estamos frente a un contrato que es consensual. ¿Y por qué no lo convertimos en solemne? Se puede. Contrato que perfectamente podría ser verbal. La doctora conmigo decimos, para que aquí haya contrato tiene que ser solemne y la solemnidad la hacemos consistir en una escritura pública o lo hacemos consistir
en una escritura privada o documento privado. Entonces las partes también pueden convertir en solemne algo que por ley no lo es. Por eso es que hay solemnidades de orden legal y hay solemnidades de orden convencional. ¿Verdad? Y hay otros contratos que no se perfeccionan de manera consensual ni se perfeccionan de manera solemne, sino que se perfeccionan de manera real. Y los contratos que se perfeccionan de manera real, estoy diciendo yo, entonces, ¿qué? Ah, es que el contrato que se perfecciona de manera real, ¿verdad?, es aquel que se perfecciona con la entrega de la cosa. ¿Verdad? Entonces, yo pongo un ejemplo que no lo catalogo de ofensivo ni nada, simplemente me gustan ejemplos que nunca se olviden, que marquen, ¿verdad? Para que nunca se olvide lo que es real, yo formularía una pregunta, no para que me la resuelvan. ¿Ah? ¿El matrimonio es consensual, solemne o real? Miren que les estoy diciendo que de acuerdo a su perfeccionamiento, los contratos se clasifican en consensuales, solemnes y reales. Y necesariamente todo contrato tengo que encasillarlo en uno de estos tres. ¿Ya? Entonces, si hay entrega de la cosa, ¿se puede decir que ya hay matrimonio? Si la entrega fue previa o posterior al matrimonio. Cuando vean por allá ¿quién les da a ustedes familia? A que todavía no han visto, ¿verdad? No, No. profe, aún. No han visto aún. Pero estén por allá, les deben aclarar esta temática, ¿verdad? Que yo simplemente la hago para poner un poquito como de énfasis, ¿verdad? Y le preguntarán a su docente en su debido momento, ¿verdad? Si la entrega tiene que ver con perfeccionamiento del matrimonio o si tiene que ver con la consumación del matrimonio. ¿Ah? Entonces, mis doctores, siempre que me vayan a analizar cualquier negocio jurídico que analicemos aquí, tendremos que mirar, ¿ah?, dónde lo encasillo. Porque al encasillarlo yo puedo predicar si se perfeccionó o no. Entonces, si algo no está perfeccionado, yo no me tengo que dedicar a determinados análisis, ¿ah? Y si está perfeccionado, entonces sí, dispáreme, doctor, que me toca responder todo lo que surgió de ahí. Por eso digo, no se dejen engatusar del doctor, no se dejen adormecer, porque uno tiene que tener los ojitos abiertos para mirar si lo que el doctor les está planteando, ¿verdad?, estamos frente a un tema de perfeccionamiento o no, ¿verdad? Ahora miren que les he hecho una aclaración en torno a la solemnidad.
Y le he dicho que la solemnidad no solamente es legal, sino que también puede ser convencional. Pero también le he hecho una precisión. La solemnidad de orden legal no puede ser modificada por las partes. Y hay algo importante que quiero dejar aquí aclarado de una vez, para que cuando estemos en compraventa no estemos patinando. Todo contrato necesita del consentimiento. ¿Ya? Y el que todo contrato necesite del consentimiento no conlleva inexorablemente a que el contrato sea consensual. ¿Por qué? Porque si eso fuese así, entonces ¿para qué estamos hablando de los contratos solemnes y de los contratos reales en cuanto a su perfeccionamiento? Porque creo que una cosa es, yo no puedo, ¿verdad? Porque todo contrato parte de una regla general respecto a las partes y parte de un principio que es la capacidad. Y si yo soy capaz, es cuando yo puedo expresar mi consentimiento. Y es cuando yo puedo dar mi acuerdo de voluntad válidamente. Pero resulta que si el contrato es consensual, la simple manifestación de la voluntad hace que se perfeccione. Pero, si el contrato es solemne, ese consentimiento se tiene que vertir en el documento de la solemnidad. Dicho de otra manera, si la solemnidad consiste en una escritura pública, quiere decir que el consentimiento se vierte en la escritura pública. Entonces, ese contrato se dio el consentimiento, ¿verdad? Porque no puede haber contrato sin consentimiento, pero el consentimiento se expresa a través de la formalidad de la solemnidad que estatuye la ley o que estatuye la convención entre las partes. Entonces no me salgan que es que como este es consensual, aquí no hay consentimiento. Aquí no hubo voluntad, no. Tiene que haber acuerdo de voluntades. Otra cosa es cómo lo debes exteriorizar. ¿Entendido? Entendido, doctores. Okay. Sí, profe, entendido. Bueno, les hago una invitación respetuosa a que estas tres cositas siempre la tengan presente. ¿Vieron? Clasificación en cuanto a su perfeccionamiento y tener claro lo que es que el contrato se perfeccione de manera consensual, de manera solemne o de manera real. ¿Verdad? Bueno. Entonces, doctores, ya les he tocado dos temas de relevancia: conmutatividad, aleatoriedad. En la conmutatividad y aleatoriedad le toqué el tema, le toqué también de unilaterales y bilaterales. Acuérdense. Y que la importancia de esa clasificación está casualmente en ¿qué? ¿Qué dijimos? Los unilaterales y bilaterales. ¿Se acuerdan de la condición resolutoria contractual?
¿Se acuerdan de la exención de contrato no cumplido? Propia del contrato bilateral, no del unilateral. Cositas que no se pueden olvidar. Y ahora les estoy hablando, después les hablé de conmutatividad y aleatoriedad. Y ahí les hablé de la acción rescisoria por lesión enorme y de la teoría de la imprevisión. Cositas que no se pueden olvidar. Y ahora les hablo del perfeccionamiento y les hablo de consensual, solemne y real. Otras cositas que no se deben olvidar. ¿No? Entonces miren que en la clasificación usted va a encontrar que es oneroso, ¿verdad? Que es nominado, ¿verdad? Pero yo no me dedico a esa parte porque la parte sustanciosa es la que estoy aquí escogiendo dentro de este cúmulo de clasificación. A ver. Y ahora viene algo que también reviste vital importancia. ¿No? Vital importancia. Y es esta clasificación, doctor. La de ejecución instantánea y los contratos de ejecución sucesiva. ¿Cómo me gusta este tema? Voy a hacer un dibujito aquí. Y yo les dije que yo para dibujos soy pésimo, ¿verdad? Ya les expliqué por qué. O traté de dar una explicación de por qué. Bueno, a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a hablar de doctores, nosotros de los contratos de ejecución instantánea y de ejecución sucesiva. Esa clasificación, ¿verdad? Aquí. No sé si ustedes ven este gráfico. ¿Sí lo están viendo? No, profe, aún no. Yo no lo veo bien. No se ve bien. ¿Será que lo tengo que dibujar más grande? Otro tipo de hoja será. Profe, tómale foto. Ay, sí, le tomo foto, ¿qué hago con ella? A ver, explíqueme a ver, ¿cómo así? Explíqueme a ver qué hay. Por el grupo Profe, WhatsApp. la envié en grupo. El chat de la reunión, profe. Pero es que yo no tengo grupo con ustedes. A ver. Vamos a hacer este dibujito aquí, a ver. Y me van... O profe, la pueden subir aquí a Teams también. A ver. Que me gusta.
A ver, vamos a ver, para suponer que vamos por aquí. ¿Ah? Bien. Ahora sí se ve. Sí, señor. Sí. Esto lo hago yo simplemente para que se ubiquen mentalmente. ¿Yo? ¿Qué quiero yo significar con ello? Ustedes ven una línea, la primera línea de abajo, que tiene dos extremos. ¿Verdad? Tiene dos flechitas en los extremos. Una flechita sería donde inicia, la flechita de acá, ¿verdad? Donde se inicia, y la flecha de acá, del otro extremo, donde termina, ¿verdad? Si usted se pone a mirar, encuentra que hay un punto aquí. Este punto es como significar una interrupción. Y en el momento en que se significa la interrupción, hay una flecha de devolución, de reversa, de retorno que te lleva al punto inicial. ¿Entendido? ¿Entendieron el diagrama? Sí, profe, claro. Sí, doctor. La línea entera que va de extremo a extremo quiere significar, ¿verdad?, que en el punto este extremo se dio el perfeccionamiento del contrato. Y en este otro punto se ha de dar su terminación, o mejor no digamos terminación porque podemos caer en un error, su finalización. Finalización. Pero antes que finalizara, se presentó aquí un impasse. Y cuando se presenta ese impasse, nos reversamos a la etapa inicial. Eso es lo que quiere decir. Entonces la línea de abajo es el contrato y la línea de arriba es qué sucede cuando se interrumpe. ¿No? ¿Para qué les muestro eso? Para significarle a ustedes de cómo debemos entender nosotros qué son los contratos de ejecución instantánea. Y los contratos de ejecución instantánea son aquellos que son susceptibles. Y de la palabra que empleo, susceptibles de cumplirse en un solo momento, en un solo instante. Y los contratos de ejecución instantánea son susceptibles de cumplirse en un solo momento, en un solo instante, ¿verdad? Si ese cumplimiento se da, nada ha pasado. ¿Verdad? Porque la finalidad que se buscaba con el contrato se ha cumplido. Con el perfeccionamiento del contrato, ¿verdad?, surgieron unos efectos y los efectos de ese contrato se han cumplido. Pero si del nacimiento de ese contrato, del perfeccionamiento de ese contrato, ¿verdad?, la obligación o una de las obligaciones del contrato no se cumple,
¿ya? Como es de ejecución instantánea, conlleva a que todo se retrotrae en el tiempo. Yo celebro un contrato con el doctor Rojas. Es un contrato de ejecución instantánea, ¿ya? Él es una parte, yo soy la otra. Hemos celebrado un contrato. Ese contrato, de acuerdo a la clasificación de los contratos de ejecución instantánea, y como es de ejecución instantánea, es un contrato en que la obligación o las obligaciones son susceptibles de cumplirse en un solo instante. Si el doctor me cumple la obligación, ¿verdad?, quiere decir que él está cumpliendo con el contrato. Nada pasó. ¿En qué sentido? Que lo que pasó era lo que tenía que pasar, y es que él me cumpliera. Pero si el doctor me incumple, ahí sí tiene que pasar algo. Y como el contrato es de ejecución instantánea, la ley dice, los contratos de ejecución instantánea, ¿verdad?, frente al incumplimiento, ¿verdad?, las cosas vuelven a estar en su estado inicial. ¿Qué quiere decir en su estado inicial? Todo se devuelve en el tiempo, todo se retrotrae y quedamos, ¿verdad?, como si nada hubiese pasado. Habiendo pasado, porque ya ha pasado que hay un incumplimiento, ¿verdad? Pero ese incumplimiento de un contrato de ejecución instantánea hace que nos tengamos que retrotraer. Y retrotraernos es devolvernos, y retrotraernos es colocarnos previo al contrato. Y si nos colocamos allá, quiere decir entonces que cualquier efecto que ese contrato pudiese producir ha fenecido. ¿Ah? Entonces, nos debe quedar claro que cuando yo digo que el contrato se clasifica, ¿verdad?, en de ejecución instantánea, me estoy refiriendo en cuanto a la forma en cómo puedo cumplir. Y puedo cumplir perfectamente en un solo instante, en un solo momento. Pero también me refiero a que si se incumple, todas las cosas se devuelven en el tiempo, todo se retrotrae y nos colocamos en la etapa previa a la celebración del contrato, al perfeccionamiento del contrato. ¿Ah? ¿Entendido? Entendido, profe. Señor. Entonces, mire que un ejemplo, adelantándonos. El contrato de compra-venta, cuando lo veamos, les voy a enseñar yo que es un contrato de ejecución instantánea. ¿Eh? Entonces, perfectamente, si usted tiene un contrato de compra-venta y resulta de que el contrato se incumple, ¿verdad?, eso hace que todo se tenga que devolver, ¿verdad? Y si todo se devuelve, quiere decir que el contrato desaparece, ¿verdad? Ahora, mire que usted tiene que tener claro que los contratos se incumplen ya sea por una de las partes del contrato o ya sea porque ambas partes en el contrato han incumplido. Porque hay una figura que se llama el incumplimiento recíproco de las partes, ¿verdad? O sea, puede conllevar a que el contrato desaparezca, ¿verdad? Por eso es que es importante, doctores, ahora que les estoy hablando yo, que no se olviden de los contratos unilaterales y bilaterales. Y no se olviden desde ahora entonces que la compraventa es bilateral, ¿verdad?
Y no se olviden entonces que la compraventa es un contrato de ejecución instantánea, ¿no? ¿Y vieron cómo se comienzan a entrelazar los conceptos? Y mire que si el contrato se perfecciona es porque se celebró. Mire, aquí estoy adicionando un término. ¿Ah? Y si se celebró, si se perfeccionó, nació la vida jurídica. Y si nació la vida jurídica, produce efectos jurídicos. Y decir que produce efectos jurídicos quiere decir que ya el contrato es generador de efectos entre las partes. Y los efectos que se generan en un contrato son lo que llamamos obligación. Entonces, coge importancia otra vez porque le expliqué yo que es una obligación. ¿Ah? Entonces, mire que ya les estoy diciendo, ojo, para hablar de obligación, primero usted tiene que mirar si está frente a un contrato. ¿Y cómo sé yo si estoy frente a un contrato? Mirando si hubo perfeccionamiento, mirando si hubo celebración, para poder predicar efectos, y al predicar efectos, dentro de esos efectos están las obligaciones, para la parte o para las partes. ¿Vamos? ¿Vamos claro? Sí, profe. Totalmente claro. Exactamente. O sea, que si yo no tengo decantado, si hay celebración, yo no puedo estar hablando de efectos y por ende no puedo estar hablando de obligaciones. Por eso les decía yo, primero tengo que tener el árbol para que después pueda dar los frutos. Pero nunca puede darme frutos sin la preexistencia del árbol. Bueno, doctores, yo le dejo hoy allí, ¿verdad? Nos vemos entonces ya la próxima semana. Un placer haberlos visto. Bueno, ¿qué? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Y profe. tengo la Doctor, percepción gracias. que están aplicados. Tengo esa percepción. No sé si me están algunos metiendo mono, pero bueno. Porque yo a veces me apasiono tanto en mi clase que dejo de hacerle seguimiento a los alumnos. ¿Eh? Pero cuando tengo mi asistente, hay veces yo la pongo a ella que pone el remoto, ella tiene acceso acá y ella me vigila la pantalla, pero hoy no está aquí, es muy temprano, no es hora de estar ella aquí todavía. Bueno, feliz día, feliz fin de semana y pienso que vamos bien. Y si tienen alguna observación que hacerme sobre el método, me van diciendo, ¿oyeron? Listo, profe, gracias. Listo, Profe, profe. nada, todo va excelente. Ok, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, que descansen o que disfruten, pues, porque viene el fin de semana. Con tapaboca y todo. O sea que no puede haber besitos para el novio. ¿Ah? O la novia.